Las 6 etapas transformadoras del despertar espiritual. ¿En cuál estás tú? Escrito por José Luis Delgado. Es posible que estés atravesando un despertar espiritual, una experiencia que a menudo nos toma por sorpresa, pero que encierra un proceso intrigante detrás de escena. Estos despertares siguen patrones y etapas que, al comprenderlos, iluminan el camino que estás recorriendo. En este vídeo, mi objetivo es compartir contigo las 6 etapas del despertar espiritual, proporcionándote una brújula para identificar dónde te encuentras en este viaje. No solo te ofrecerá claridad, sino también herramientas valiosas para navegar con éxito por este fascinante trayecto transformador. En la actualidad, un número creciente de almas en todo el mundo se sumerge en este significativo cambio espiritual. Este proceso, aunque desafiante y a veces doloroso, nos invita a explorar las preguntas fundamentales sobre el propósito de la vida y nuestra conexión con el universo. Vivir un despertar espiritual implica enfrentar cuestionamientos profundos sobre nuestras creencias arraigadas, desafiando nuestras percepciones y buscando una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. En este viaje, es común encontrarse con desafíos emocionales y mentales, ya que la transformación espiritual implica dejar atrás viejas formas de pensar y abrazar una nueva perspectiva. Pero, recuerda, este camino también puede llevar a una conexión más profunda, paz interior y significado en la vida. Si te encuentras inmerso en un despertar espiritual o conoces a alguien que lo está experimentando, es crucial reconocer y apoyar este proceso. Cada individuo tiene su propio ritmo y experiencias únicas. La empatía y la comprensión son clave para ayudar a aquellos que se embarcan en este cambio espiritual profundo. A lo largo de mis años de dedicación al estudio e investigación, he identificado patrones y etapas específicas en el despertar espiritual. Estas observaciones han sido fundamentales para comprender las experiencias compartidas por quienes están inmersos en este proceso. Mi objetivo es compartir estas etapas contigo, brindándote una guía valiosa para tu propio viaje espiritual. Explorar estas etapas no solo proporciona claridad sobre el proceso, sino que también ofrece herramientas prácticas para enfrentar los desafíos que puedas encontrar en el camino. Después de explorar este contenido, me encantaría que compartieras en los comentarios en qué etapa de tu propio despertar espiritual te encuentras. Tu experiencia y perspectiva son valiosas para todos nosotros. Comencemos este viaje juntos. La primera parte se centra en las 6 etapas del despertar espiritual. Antes de sumergirnos en estas etapas, es crucial destacar algunas consideraciones clave. En primer lugar, a pesar de mi intento de descomponer el fenómeno del despertar espiritual en etapas para facilitar su comprensión, es esencial tener en cuenta que este proceso no es tan simple ni tan lineal como las 6 etapas que describiré a continuación. El despertar espiritual es un viaje personal y único para cada individuo, y las experiencias pueden variar significativamente. Estas etapas sirven como guía general, pero es importante reconocer que no todos las experimentarán de la misma manera ni en el mismo orden. Las etapas pueden manifestarse en un orden diferente al que aquí menciono. No todas las personas experimentan estas etapas de la misma manera ni en el mismo orden. Las experiencias de despertar espiritual son personales y únicas. Además, es fundamental recordar que estamos operando en un marco de tiempo lineal, pero la realidad es que el proceso no es necesariamente tan secuencial. Puedes vivir 2 etapas al mismo tiempo, superponiéndose o entrelazándose. Por lo tanto, aunque intento estructurar estas etapas, no debes sentirte limitado por un orden estricto. Es crucial reconocer la flexibilidad y diversidad en la vivencia del despertar espiritual. La singularidad de cada camino espiritual significa que las etapas pueden fluir y cambiar según las circunstancias individuales. A medida que exploramos estas etapas, mantén una mente abierta para adaptarlas a tu propia experiencia y permitir que tu viaje evolucione de manera orgánica y auténtica. Dicho esto,
Estas 6 etapas proporcionan un marco útil para entender las transformaciones comunes que suelen ocurrir durante el despertar espiritual. Al explorar cada etapa, te animo a reflexionar sobre cómo se alinean con tu propia experiencia y cómo pueden estar presentes de manera única en tu camino espiritual. Las 6 etapas del despertar espiritual. Etapa 1. El desperta. Imagina a tu alma encendiendo el interruptor del despertar. De repente, el escenario de tu vida cobra vida con una nueva luz, comenzando tu proceso de iluminación. Este despertar se manifiesta de 2 formas principales, siendo la primera lo que llamamos el caos. En esta experiencia, algo significativo sacude tu entorno externo, una crisis, una ruptura, un giro inesperado de la vida. En medio de ese torbellino, despiertas. Puede ser desconcertante, ¿verdad? La incomodidad y la confusión se convierten en tus compañeros de viaje, pero no te preocupes, son catalizadores poderosos para el cambio. Este despertar te impulsa a cuestionar tus creencias fundamentales y a buscar un significado más profundo en tu existencia. Aunque enfrentar el caos puede ser desafiante, abre la puerta a nuevas percepciones y posibilidades. Es en este momento, mientras el caos sacude tus cimientos, que te das cuenta de algo asombroso. Tu ego, esa voz interna que pretende tener el control, pierde su agarre sobre ti. Descubres que la verdadera conciencia, la que siempre observa, ha estado ahí todo el tiempo. Este tipo de despertar a menudo se desencadena por un evento repentino, cuando la vida cambia drásticamente sin previo aviso. La ilusión de control que el ego crea se desvanece, y te enfrentas a la verdad cruda de la incertidumbre de la existencia. Sí, puede ser aterrador, pero también liberador. Descubrir la presencia constante de tu verdadera conciencia, que trasciende las circunstancias externas, marca el inicio de una profunda transformación personal. Ahora, la segunda forma de despertar es tan fascinante como inesperada, la espontaneidad. Algunas almas despiertan sin dolor ni caos, como el maestro espiritual Michael Singer, autor de El alma despierta. Su despertar ocurrió un día común, sin sufrimiento ni traumas, mientras estaba sentado en su sala. Este despertar natural y espontáneo es un recordatorio alentador de que no todos los despertares espirituales están marcados por el sufrimiento. Independientemente de cómo despiertes, algo es seguro, comienzas a hacer preguntas existenciales profundas. Te sumerges en la reflexión, cuestionándote si hay más en la vida de lo que has experimentado hasta ahora. Es como despertar por primera vez en tu vida, saliendo de ese letargo que algunos llaman la Matrix. En cuanto al marco de tiempo de la etapa 1, suele durar días o semanas, aunque cada persona es única y la duración puede variar considerablemente. Ejemplo del despertar espiritual: imagina a alguien que, después de enfrentar una crisis personal, comienza a cuestionar el propósito y la dirección de su vida. Este despertar podría ser desencadenado por la pérdida de un trabajo, lo que lleva a una reflexión profunda sobre lo que realmente importa. Etapa 2. Éxtasis. Esta fase, que suele seguir de cerca tu despertar espiritual en la etapa 1, nos sumerge en una experiencia de vitalidad y conexión con todo lo que nos rodea. Es como si abrazáramos una comunión con lo divino, sintiendo una conexión profunda con árboles, aves, flores, personas y el vasto mundo en su conjunto. Durante este éxtasis, somos bañados en emociones hermosas, la dicha, el éxtasis, la emoción y la alegría se convierten en nuestros compañeros diarios. Estas emociones, quizás olvidadas durante años, resurgen con una fuerza renovada, infundiendo en nosotros una euforia y entusiasmo genuinos por la vida. Este periodo se presenta como un regalo, una recompensa por el intrépido viaje interior que has emprendido. La sensación de conexión, tanto con lo divino como con lo terrenal, es tangible, transformando cada experiencia cotidiana en una fuente inagotable de asombro. La etapa de éxtasis es tan dichosa porque marca el despertar del corazón.
Por primera vez en nuestras vidas, sentimos que nuestro corazón cobra vida. Nos sumergimos en emociones hermosas como la compasión, la conexión y la unidad con todas las cosas. Aunque es una experiencia increíble, el éxtasis es una etapa transitoria en el viaje espiritual. Su propósito es despertar el corazón, permitiéndonos experimentar la plenitud de la vida con una perspectiva más amorosa y compasiva. En este periodo, cultivamos una intuición más profunda. Recordemos que el corazón es el portal de la intuición, y al despertar, empezamos a sentir y conectar con nuestra intuición de manera más profunda. Este espacio es realmente increíble porque gran parte de nuestra vida ha estado tan centrada en la mente que, al adentrarnos en el corazón y escuchar sus intuiciones, experimentamos una guía que nunca antes habíamos sentido. A medida que el corazón se despierta y nuestro sistema energético se abre durante este despertar espiritual, descubrimos dones espirituales que quizás ni siquiera sabíamos que poseíamos. Estos dones, escondidos en nuestro inconsciente, comienzan a emerger y manifestarse. Pueden ser talentos, emociones o habilidades que tu alma había planeado para ti, ahora desplegándose ante ti. Aunque el éxtasis es una fase temporal, su belleza radica en su capacidad para transformarnos y despertar nuestro ser más profundo. Como todas las cosas en la vida, esta etapa no perdura eternamente. Etapa 3. La noche oscura. La tercera etapa, a veces conocida como la Gran Purga, se llama la noche oscura. Esta fase de tu despertar espiritual se denomina Gran Purga, porque tu alma emerge con todo lo que necesita ser sanado y liberado en esta vida. Comprende que esta fase puede ser la más desafiante del proceso, ya que tu alma puede estar aflorando no solo temas de esta vida, sino también heridas arraigadas de vidas pasadas que requieren atención en el presente. Durante la Gran Purga, tu alma trabaja de manera consciente y deliberada, liberando energías densas y cargas del pasado. Esta fase representa una purificación profunda y transformadora. La noche oscura es un proceso vital que te permite liberar cargas del pasado que necesitan ser soltadas. Estas cuestiones no se limitan a esta vida, y en muchos casos, ni siquiera eras consciente de su necesidad de liberación. Este tramo del viaje puede sumergirte en una montaña rusa emocional, desde depresión, desesperación y ansiedad hasta la sensación de estar completamente extraviado. Puede sentirse como una profunda transformación, como si estuvieras experimentando muertes en varios niveles. Durante la noche oscura, estás atravesando una suerte de fallecimiento, pero es una muerte imperativa del antiguo yo, saturado de karma y patrones del pasado que aún no se han resuelto. Estás en un proceso de liberación y renovación, tanto a nivel biológico como energético. Aunque esta fase podría ser una de las más retadoras del despertar espiritual, no todos la experimentan. Sin embargo, para aquellos que se sumergen en ella, puede extenderse desde meses hasta incluso años. La duración varía, y es crucial cultivar la paciencia durante este proceso. Si en estos momentos transitas la noche oscura, ten en cuenta que tu alma ha diseñado esta fase de manera intencionada para permitirte purgar todo aquello que te está frenando. Al concluir este proceso, te convertirás en una versión completamente diferente de ti mismo, y mirarás hacia atrás a tu noche oscura con gratitud. Aunque desafiante, muchos han experimentado un renacimiento y un crecimiento significativo al superar esta etapa crucial del despertar espiritual. Recuerda que, en la oscuridad, a menudo encontramos la luz más transformadora. Esta fase de purificación no solo libera tu ser de cargas innecesarias, sino que también prepara el terreno para un renacer más fuerte y consciente. Mantente firme en tu viaje, confía en el proceso y permítete florecer a medida que emerges de la oscuridad hacia la luz renovada de tu propia existencia. Etapa 4. El vacío. La etapa 4, conocida como el vacío, nos sumerge en un estado de transición después de atravesar la noche oscura. En este periodo intermedio entre la vieja y la nueva vida, experimentamos sensaciones de detención, como si estuviéramos en un limbo temporal.
Este es el vacío, un espacio donde la vida parece suspenderse, forzándonos a entrar en un periodo de reposo para emerger transformados, como mariposas renacidas. En esta fase de transición, es común sentir ansiedad y una sensación de pérdida al encontrarnos entre dos versiones de nosotros mismos. El universo cierra puertas, y la conexión con guías y espíritu puede parecer interrumpida. Sin embargo, es crucial comprender que esta sensación de desconexión es una ilusión propia del vacío, un espacio intermedio entre lo antiguo y lo nuevo. Llamo a esta fase el gran descanso. Es una oportunidad para reposar mientras el proceso de transformación se desarrolla a nuestro alrededor y las puertas parecen cerrarse. Algunos intentan salir de esta etapa prematuramente, anhelando regresar a la felicidad y la conexión espiritual. No obstante, es esencial comprender que el vacío es un periodo de descanso necesario. Después de superar la noche oscura, hemos completado una labor significativa y necesitamos permitir que nuestro sistema de energía descanse antes de avanzar a la siguiente fase. La duración del vacío varía, extendiéndose desde meses hasta años, según el camino y los objetivos de nuestra alma en el despertar espiritual. Al reconocer nuestra posición en la transición y aprender a trabajar con ella, comenzamos a experimentar una paz profunda. A pesar del posible cansancio después de la larga noche oscura, sentimos paz al saber que estamos en un periodo de reposo, un gran descanso, y estamos dispuestos a aprovecharlo. En la transición, nos sumergimos en el verdadero poder del alma. La carga del pasado ha sido purgada durante la noche oscura, permitiéndonos afirmarnos en nuestra autenticidad. Aunque aún no estamos completamente en nuestro pleno poder, comenzamos a conocernos más profundamente, a afirmarnos en nuestra autenticidad y a sentir la singularidad de nuestra alma. Esta fase representa un momento crucial de autodescubrimiento y empoderamiento, especialmente si trabajamos con la transición en lugar de resistirnos a ella. Etapa 5. El arraigo. Después de atravesar el vacío, llegamos a la etapa del arraigo, donde experimentamos una conexión más profunda con la tierra. Imagina este proceso como el crecimiento de un árbol. En las etapas iniciales del despertar espiritual, nos elevamos como un árbol extendiendo sus ramas hacia el cielo. Ahora, en la quinta etapa, nos arraigamos, desarrollando raíces profundas para sostener el crecimiento del árbol que hemos llegado a ser. La etapa del arraigo es una hermosa fase de enraizamiento, no solo en nuestro sistema de energía, sino también en nuestra espiritualidad. A diferencia de las etapas anteriores, donde buscábamos una felicidad constante y emoción continua, aquí experimentamos una madurez emocional y espiritual. Aunque seguimos buscando la felicidad y la emoción, comprendemos que la vida implica una variedad de emociones. Nos volvemos conscientes de que está bien sentir felicidad, tristeza, enojo o amor, y empezamos a cimentarnos en la comprensión de que todas estas experiencias son parte integral de la existencia. En la fase del arraigo, fusionamos las lecciones espirituales en la trama de la vida cotidiana. A diferencia de las etapas previas, donde a menudo buscábamos aislarnos, en este estadio sentimos la necesidad de reintegrarnos en lo cotidiano, convirtiéndonos en portadores conscientes de la sabiduría de nuestro despertar espiritual. Al avanzar desde etapas donde anhelábamos la soledad y escapar de energías densas, ahora nos sentimos capaces de enfrentar la vida diaria con fortaleza y arraigo. Nos volvemos más fuertes y enraizados en nuestro despertar espiritual y las experiencias atravesadas. Las adversidades de etapas anteriores fortalecen nuestra resiliencia, permitiéndonos llegar a este punto como adultos tanto espiritual como emocionalmente. La fase del arraigo es una experiencia hermosa y poderosa. A medida que nuestras raíces se hunden más en la tierra, nuestro sistema de energía se fortalece, convirtiéndonos en manifestadores más poderosos. Mientras que en el vacío las cosas parecían detenidas, en el arraigo nos volvemos imanes para experiencias positivas y transformadoras. Experimentamos un retorno de la conexión profunda, similar a la etapa de la felicidad, pero ahora más arraigada en la realidad cotidiana.
Esta conexión se vuelve parte esencial de nuestra vida diaria, comprendiendo las historias individuales de las personas y reconociendo que todos están haciendo lo mejor que pueden. En esta etapa, la conexión y la compasión se arraigan más profundamente a medida que el corazón se abre más, generando empatía no solo para nosotros sino también para los demás y para todo en general. La etapa del arraigo se extiende a lo largo de varios años, marcando un periodo significativo de crecimiento de raíces y expansión del sistema de energía. Prepara el terreno para la última fase del despertar espiritual, la etapa 6, centrada en el propósito y la misión de vida. En esta fase, florecemos como seres arraigados y conscientes, listos para abrazar la plenitud de nuestro viaje espiritual. Etapa 6. Propósito o misión. En la etapa 6, nuestro enfoque se centra en cumplir nuestro propósito o misión de vida, marcando el apogeo de nuestro viaje espiritual. Después de transitar por diversas fases como la felicidad, la noche oscura, el vacío y la fundamentación, llegamos a este punto con un profundo autoconocimiento y una conexión arraigada con nuestra espiritualidad. Hemos pasado por una purga intensa y emergemos como una versión completamente nueva de nosotros mismos. Nuestro sistema de energía se ha reconstruido, y nuestra alma ha liberado capas de experiencias pasadas. En la etapa 6, nos transformamos en individuos nuevos, arraigados y empoderados, listos para abrazar nuestra misión y propósito de vida con confianza y sabiduría. Aunque es posible que no conozcamos todos los detalles finales de nuestra misión, en esta etapa, vivimos con un profundo conocimiento y compromiso. Aunque la comprensión completa de nuestro destino puede no llegar hasta el final de nuestras vidas, damos pasos diarios hacia ese propósito. La misión de vida se revela a medida que avanzamos. En la etapa 6, recordamos quiénes somos y por qué estamos aquí. Nos comprometemos a seguir el camino de nuestra alma sin importar las circunstancias. A pesar de los desafíos, permanecemos firmes en nuestra misión, sin permitir que nada nos desvíe. Esta etapa, el cumplimiento de la misión, puede abarcar el resto de nuestras vidas. Es un compromiso continuo de perfeccionar y vivir nuestra misión, descubriendo más sobre nosotros mismos y dando pasos hacia ese propósito día a día. La etapa 6 es un viaje que culmina y cierra nuestro despertar espiritual, marcando el compromiso constante de cumplir nuestra misión de vida. Celebrando el viaje espiritual. Desde mi propia experiencia, puedo afirmar que este proceso espiritual no tiene un final definido, sino que es un continuo descubrimiento. En cada paso de nuestro viaje, desenterramos capas más profundas de nuestra existencia y nos conectamos con la esencia misma de lo que significa estar vivo. Desde la llamada de despertar hasta la realización de nuestro propósito, este viaje nos transforma, esculpe nuestra identidad y nos brinda una comprensión más profunda de nosotros mismos y del universo que habitamos. Cada etapa, con sus desafíos y éxtasis, debería ser un recordatorio constante de la belleza que reside en nuestra capacidad para evolucionar y crecer. En los momentos de oscuridad, recordemos que la noche oscura precede a un amanecer más brillante. En el vacío, descubrimos que a veces es necesario el silencio para escuchar nuestra verdadera voz interior. Al avanzar en el camino de la fundamentación y la conexión, celebremos la autenticidad que encontramos en nuestras raíces más profundas. Y cuando finalmente abracemos nuestro propósito, recordemos que este viaje es esencialmente un baile entre lo divino y lo terrenal, entre el ser y el convertirse. Permítete fluir con las mareas del despertar espiritual, confía en el proceso y, sobre todo, cultiva la compasión, la paciencia y la gratitud en cada paso. Este viaje es tuyo, único y sagrado. Encuentra alegría en cada fase, reconociendo que, en última instancia, eres el creador de tu propia historia espiritual. Hasta la próxima etapa del viaje, que esté llena de luz, amor y descubrimientos. Agradezco profundamente que hayas compartido este espacio de crecimiento y exploración espiritual. Que tu viaje esté siempre iluminado por la verdad y la autenticidad.
Invito a cada uno de ustedes a explorar y compartir la fase en la que se sumergen en su viaje espiritual. Ya sea en la dicha del éxtasis, la intensidad de la noche oscura, la serenidad del vacío o el arraigo profundo en la fundamentación, cada etapa es una joya única en nuestro camino. Permitamos que nuestras experiencias se entrelacen como hilos de sabiduría en este tapiz espiritual compartido. Tu historia es esencial, valiosa y única. Namaste. No te pierdas nuestro próximo vídeo. Compartiré contigo mis 3 mejores consejos, cuidadosamente diseñados para iluminar tu camino en esta travesía única. Prepárate para una transformación significativa la próxima semana y déjate inspirar a vivir tu vida con plenitud. Para aquellos que deseen profundizar más aún el tema y acceder a obras que brindan un conocimiento mayor, hemos proporcionado una lista de libros recomendados. Puedes encontrar enlaces a estas obras en la descripción del vídeo para acceder a ellas fácilmente. Esperamos que encuentres estos recursos útiles para manifestar tus deseos y alcanzar tus metas. Gracias por unirte a nosotros en este viaje hacia una mayor autoconfianza. La próxima semana, te esperamos con un nuevo vídeo lleno de consejos y motivación. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perdértelo. Hasta pronto y sigue creciendo.